Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Susana Morazán, como siempre, muy complacida de poderme conectar con todos ustedes, no solamente aquí a través de la señal de TV Azteca Guate, también en las diferentes plataformas digitales, que por cierto, puedo decir, a pesar de que estamos viendo este programa en la noche, buenos días o buenas tardes, porque de manera diferida también pueden verlo una vez más a través del link de Azteca Play. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado aquí en el Foro Quetzal al presidente del CACIF, Charles Bland. Espero haber pronunciado bien tu apellido, ¿no? Sí, así es. ¿Sí, no? Sí. Qué gusto, Susana. Si no, ya no aceptamos otra invitación. No. Qué gusto poder conversar contigo, tenerte en este espacio donde tratamos de tocar estos temas de una forma distinta y además conociendo al ser humano, que en este caso eres tú detrás del personaje. Pues muchas gracias y gracias por tenerme aquí en tu programa. Iniciamos recordando a Charles de pequeño. ¿Con qué soñabas? ¿Qué visualizabas no solamente para ti, también para el país, para Guatemala? Pues mira, yo pues de pequeño crecí en el interior del país, vivíamos en una propiedad de la familia. Y, pues, ¿En qué departamento? En Mazatenango, Suchitepeques, sí. Departamento de Suchitepeques, cerca de Mazatenango. Y pues ahí de pequeño, ahí casi. Luego nos vinimos aquí a la ciudad para ver cómo me tocó entrar al colegio, pues veníamos. ¿Te gustaba ir al colegio? A veces sí, a veces no. Uno usualmente no le gusta porque qué aburrido levantarse temprano, ir todos los días, pero cuando uno no va, extraña a los amigos y pues, socializar con personas y pues y quiera que no, aunque uno no lo quiera aceptar, pues es bonito aprender. A mí siempre me ha gustado eso. La formación académica, que es importante. Sí, sí. Y que por cierto nos hace mucho también ruido en el país cuando no tenemos esa base importantísima para el desarrollo. Bueno, hay muchos temas, pero este de la educación creo que es vital y la piedra angular para el desarrollo de un país como el nuestro, la educación para nuestros jóvenes y niños. Es importantísima, pero también es importante, además de la educación, el que te sirva para algo, entender para qué te sirve la educación que uno tiene y que le vamos a dar a las personas y los niños. Como te decía, pues no es fácil ir al colegio y levantarse temprano y ir para qué. Porque cuando uno va porque cree que va a ir a la universidad o porque va a conseguir un mejor trabajo, porque uno salió del colegio y se graduó. Pero si tú ves que tus compañeros o tus familiares que no fueron a la escuela, al colegio, y los que sí fueron tienen el mismo trabajo, entonces dice, ¿para qué estoy yendo al trabajo? Entonces esa motivación para que cuando uno sale de educarse, uno se gradúa del colegio, que encuentre ese trabajo que uno pues, se merece y que le paguen a uno porque uno tiene esas diferenciaciones o porque uno tiene capacidades mejores, pues creo que eso es lo que lo motiva a uno la verdad es que uno se sacrifica, pues porque el tiempo que pudiera estar haciendo otras cosas lo está utilizando para aprender, Es una inversión. Y es una inversión además. Totalmente. ¿Sabes por qué te toco este punto? Y de repente podría sonar un poco disruptivo. Y es que en este programa nos gusta inspirar a las personas y principalmente a los jóvenes o los adultos que piensan que como ya tienen 30, 40 años, no es importante tener una preparación académica y es una mezcla de todo. Entonces, certificar los conocimientos, claro que sí funciona, y un personaje como tú, pues es importante también saber que en algún momento podías sentir un tanto incómodo tener que ir a un horario de clases, estar cumpliendo, pero al final lo has sabido aplicar. Dejando este punto, llego a los inicios como empresario en el sector agroindustrial. ¿Cómo fueron y cuál fue uno de los principales retos de los cuales hoy por hoy tienes una enseñanza aplicada? Pues mira, yo como te digo, yo crecí de pequeño en la finca y pues luego nos venimos a la ciudad. Pero para la época de vacaciones, pues por mis papás que ahí trabajaban y me tocaba irme para allá a pasar las vacaciones. Luego ya desde grande pues tuve distintos trabajos, ninguno agroindustrial, hasta que pues por problemas de salud pues me tocó asumir el tema ahí en la propiedad de la familia. ¿Fue difícil? No, eso te iba a decir, que la verdad es que no solo no fue difícil, sino que me sentí muy cómodo porque en mi niñez las vacaciones las pasábamos ahí. Por supuesto, los 80s, que fueron años complicados en el país, no muy que íbamos, especialmente al principio,
Pero ahora que ya de grande me tocó retomar el tema, pues la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho, siento que el campo me encanta. Es medio como trampa porque el trabajo para ahí para mí me parece fabuloso y no lo cambiaría por nada. Y entonces, a pesar de esta conexión tan positiva que has tenido desde tu inicio, sí, me imagino que como todo en la vida no es perfecto y es parte de esta mezcla que al final pues nos da resultados positivos cuando sabemos aprovecharlo. ¿Qué reto tuviste en su momento y que pudiste salir adelante con él? Pues mira, al principio lo que me pasaba es que los tiempos en el campo son diferentes. En el agro los tiempos se deben de manejar y cuando yo estaba acostumbrado a trabajar en la ciudad y era, mira, necesito algo para la tarde o si mucho para el final de la semana. Mientras que en el campo o en el agro es, mira, esto es para el verano o esto es para principios del año entrante. Y entonces uno dice, pero si eso es para una semana, ¿por qué? Y es porque hay cosas que se hacen en invierno, cosas que se hacen en verano, cosas que se hacen cuando las plantas están creciendo, cosas cuando ya crecieron. Y uno dice, pero entonces tengo meses para hacerlo. Bueno, pero en lo que uno siente, esos meses se pasan. Y entonces ya empieza el trabajo, mira, hiciste no sé qué, que lo pensamos hace 8 meses, que hoy había que hacerlo. Y entonces es diferente, hay que estar mucho más, tal vez con visión a un plazo más grande, pero siempre hay que estar preparado y pensando en qué hay que hacer hoy, porque esto que haga hoy me va a afectar en el año entrante. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Que muchas veces en la ciudad, pues, o en los trabajos que yo tuve, que eran más industriales o más comerciales, eran de esta semana, de este mes, no era del año entrante o de los siguientes 5 o 10 años. Y poder entender también los procesos que conlleva y el tiempo y la paciencia, me imagino que eso la cultivaste muchísimo. Hablemos de nuestra Guatemala, de esta tierra del Quetzal que yo amo muchísimo, al igual que las personas que nos están viendo y que a veces, y digo a veces porque me gusta ser positiva y no quiero contaminar la visión del país diciendo que siempre hay situaciones difíciles y complejas. ¿Cuál es tu visión de este país que alguien en su momento, y lo dijo públicamente, no mencionó su nombre por respeto, pero decía que éramos un país pobre? Desde mi lectura, yo no lo veo como un país pobre. Que ha sido en su momento mal administrado es otra cosa. Pero es un país donde tenemos mucho, y tú que sabes del campo, de la tierra, sí hay dónde. Lo que pasa es que hay que tener estrategia y conocimiento para aplicarlo. Dicho esto, ¿cuál es tu visión de desarrollo para Guatemala? Pues mira, ahorita que estabas hablando de Guatemala, me ha tocado estar en diferentes reuniones, en diferentes países, y en algunas de ellas más de alguien dice, siempre es que Guatemala somos un país pequeño, y entonces que mire, somos un país pequeño, y me pongo a pensar yo, pero si Guatemala tiene 108,000 kilómetros cuadrados, es más grande que Israel, que Bélgica, que Austria, es como el tamaño de Países Bajos, es un poco más pequeño que Inglaterra, no la isla, sino el país, que en algún momento tanto los Países Bajos como Inglaterra fueron potencias, imperios mundiales. Entonces, país pequeño, no creo, tenemos el territorio necesario para hacer lo que querramos ser. Población, tal vez hace muchos años, ahorita tenemos 16, 18 millones de habitantes, es una población importante y tenemos nexos con Centroamérica, con Norteamérica, con Sudamérica, con los océanos. Lo que sí somos pequeños es la economía del país. Cuando nos comparamos con esos otros países, tenemos una economía pequeña. Y lo que tenemos que hacer es crecer esa economía para irnos desarrollando como país. Y esa economía se crece únicamente a través de la inversión. Y esa inversión viene cuando hay, pues cuando se le invita a venir, cuando encuentra que hay condiciones para las cuales se quiera quedar. Como en la siembra, como en la tierra. Para que la semilla pueda tener fruto, tiene que ser una tierra fértil y adecuada. Si no la siembras en cualquier lado. Total, si no lo pierdes. Así es. Y hago esta analogía porque se habla mucho también, y me molestaba un catedrático, me dice, Susana, es que usted es muy positiva. Y le digo, no soy positiva. Más allá de eso, de un palabrerío de positivismo, realmente creo que Guatemala
Guatemala, si tiene la inversión necesaria, si se da la oportunidad en todo sentido, en seguridad, en puertos, las carreteras, Dios mío, que bueno, eso ya lo vamos a tocar más adelante, que es un tema que de verdad ha sido duramente golpeado y que al final no entendemos que en este problema se viene creando un efecto dominó y después los más perjudicados no solamente son los grandes empresarios, son los pequeños y también las familias, ustedes que nos están viendo con el tema de la canasta básica. Y es importante pues decir que somos un país tercermundista, no, yo digo somos un país en vías de desarrollo. ¿Estás de acuerdo con eso? Clarísimo. Puedes decirme no también. No, sí. Está muy bien. Mira, antes de ir a la pausa comercial, sé que has aceptado estar al frente del CACIF. ¿Cómo fue esto para ti? ¿Cómo es que decides decir sí? Pues... Ese suspiro. Es que la historia es un poco larga Sí. para contártela. Pero así, en breve. Pero, pues porque mira, es un reto grande. Sí, una gran responsabilidad. Yo tengo ya 5 años de ser presidente de la Cámara del Agro. Estoy en la Cámara del Agro representando a la gremial de productores de hule del país. Y pues ha sido un reto a ambos puestos. El ser presidente de la gremial de huleros es un puesto importante de responsabilidad. Ya no digamos ser presidente también de la Cámara del Agro, dentro de la cual están representados el agroindustria del país, ¿verdad? Uno diría sí, que son los grandes. Y sí, hay grandes, pero también hay muchísimos pequeños, son más de 100,000 productores. Entonces, la gran mayoría son pequeños y microproductores los que están representados en la mesa. Y este año le tocaba a Cámara del Agro presidir CACIF. Entonces, es así como tú llegas. Es así como yo llego y como me toca a mí, pues asumir el reto de presidir CACIF este año. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero antes voy a dar un adelanto de los temas que vamos a tocar porque es importante saber cuáles son las prioridades del CACIF. También tú como presidente, ¿cómo haces para manejar y tener equilibrio? Así tomando como experiencia lo que traes desde tu niñez y adolescencia, porque al final siempre pienso que somos un producto de las experiencias, de la vivencia y también de la decisión que uno toma en la vida a nivel personal y profesional. ¿Tú crees que esto tiene mucho que ver lo profesional con lo personal o sí hay un punto en la vida del ser humano que puede dividirlo y tener resultados distintos? Yo creo que se puede dividir, pero mientras más junto está, creo que es mejor, porque la verdad es que tal vez así es uno tal vez un poco más auténtico, tanto en su vida como en su vida personal, como en su vida profesional, porque no es tanto de separarlo, pero tal vez como complementar uno con el otro. Nos vamos con esta reflexión a la pausa comercial. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ya saben que me gusta leerlos, siempre haciendo el llamado al respeto y, por supuesto, a la argumentación en armonía y en aras del desarrollo positivo de nuestro país. Es Susana 360, aquí en TV Azteca Guate, el mejor canal. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con más. Sigue con nosotros, eso es una maravilla, de verdad que se lo agradezco, porque es importante poder conversar sobre diferentes temas del país, pero también, como se lo decía al inicio de esta edición, conocer al ser humano detrás del personaje. Seguimos conversando con el presidente del CACIF de una forma distinta, hablando de sus primeros pasos, todo lo que ha realizado a lo largo de su carrera y ahora que ha decidido, pues ya 5 años, ¿no?, de estar en estos temas de país que de verdad que nos deben de ocupar a todos independientemente del lugar donde uno se encuentre. Nos habíamos quedado justamente, Charles, sobre el punto de los desafíos, cuáles son los principales desafíos y las prioridades tuyas frente al CACIF. Mira, cuando asumimos este reto, nos pusimos a ver, porque hay muchos desafíos para el país y a veces queremos hacer listas de todo lo que hay que hacer y se vuelven unas listas interminables y al final de cuentas pues es complicado escoger qué es lo que se necesita. Entonces, después de pensarla, de analizarla, llegamos a la conclusión que las 2 cosas que necesita el país para que se genere ese desarrollo que hablábamos hace un momento y que es lo que más necesita es infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura, escuelas, hospitales y seguridad. Y seguridad
no solamente seguridad de que no te asalten, porque es importante que uno pueda estar en las calles, que uno pueda tener sus cosas sin que se lo roben, pero también seguridad jurídica en el sentido de que la certeza jurídica, exacto. Si hay normas que sean claras, que si uno lo respeta, pues ahí está. Sí, porque si yo soy empresario del extranjero y no hay certeza jurídica en el país, ¿cómo me voy a animar a llegar y abrir brechas ahí distintas? Eso me lleva a pensar también en la prioridad versus la urgencia. ¿Cómo haces para poder tener claro eso y decir, bueno, o me voy con prioridad o con urgencia? Pues con las dos. Con las dos. Sí, usualmente siempre la prioridad la tenemos siempre a la distancia de la mano, pero hay temas que salen de coyuntura, que aparecen cada día. Muchos de ellos han tenido que ver con uno de estos dos temas. El tema de la seguridad jurídica, el tema de la seguridad de las personas, tanto como el tema de la infraestructura, han sido temas que han salido una y otra vez en estos últimos años. 5 que tengo que estar ahí y este año que me ha tocado a mí estar en CACIF, pues que es pues los dos temas van a ser nuestras prioridades, por lo menos para enfocarnos en que entendamos como país, como sociedad, como Estado, que eso es en lo que tenemos que invertir, que eso es lo que necesitamos para desarrollarnos como país, que eso es lo que se necesita para que la inversión venga y genere ese desarrollo, esos empleos, que es lo que todos queremos que tenga el país. Los desafíos en el sector empresarial no son de hoy, es un tema que viene como tipo bola de nieve desde hace tiempo atrás, pero también me gusta ser portadora de buenas noticias. Más de algo bueno tendríamos que haber hecho como país, como ciudadanos, como sector empresarial. ¿Podrías destacar algo importante que de repente en medio de tanta inseguridad, de no correcta construcción y mantenimiento en carreteras, sí se ha hecho y que podemos decir, bueno, vamos, al menos sí tenemos una luz al final del camino? Pues mira, yo creo que poco a poco hemos ido entendiendo que como país tenemos que unirnos, no se trata de que sea que el sector privado, que el gobierno, que las universidades, sino que hemos ido entendiendo que trabajando juntos podemos y necesitamos trabajar juntos para salir adelante y que los proyectos poco a poco pues nos hemos estado dando cuenta que mientras más los impulsemos juntos, que sean proyectos que sean sin corrupción, que sean proyectos que sirvan para el país, que sean proyectos que traigan inversión y que permitan que las empresas y los ciudadanos del país puedan ser más productivos, que las empresas sean más competitivas, y creo que hemos ido entendiendo cada vez más que eso es lo que necesita el país. No necesitamos más conflictos, no necesitamos pelearnos más, eso es fácil, rápido y no nos lleva a ningún lado. Lo que tenemos que hacer es entender que tenemos que colaborar como Estado, pues como población, como gobierno, como empresas, para que este país salga adelante y nos desarrollemos, que eso es, a final de cuentas, creo yo que lo que necesitamos como país es irnos desarrollando a través de que las reglas sean claras, sean iguales para todos, a través de que podamos ir de un lugar a otro, que no hagamos 5 horas para ir de aquí a la Antigua. No, eso llora sangre. No solo por el estrés que viven los ciudadanos, no solo por las pérdidas también que pueden representar, pues no soy empresaria, pero me pongo a pensar en tiempos, en pagos, horas extra, los productos perecederos que pueden llegar a perderse en el camino, en un congestionamiento, o en esas, pongo entre comillas, manifestaciones, porque manifestaciones no son. Y mucha gente se ha molestado conmigo porque me dicen, Susana, no deberías de llamar a esto bloqueo, pero es que si no permiten la libre locomoción de los guatemaltecos en general, de las ambulancias, de los camiones, del comercio, no es una manifestación. Eso está respaldado en la Constitución Política de la República, sí, pero una manifestación, como cuando nos fuimos todos a la plaza, ¿recuerdas? A la Plaza de la Constitución, para poder manifestar de forma ordenada. Pero bueno, ese es otro tema y si no, aquí no terminamos y yo me pongo un poco intensa con esa situación porque al final tenemos que ver, como tú bien lo decías, lo que sume al país, no lo que reste. Es importante tenerlo en cuenta. Sí. Hay otra situación que yo conversaba hace poco con un amigo cercano de El Salvador y le decía, porque ahora ves como lo de las fiestas agostinas, ¿no? Que se aprovecha porque todos quieren venir y que me da un pesar grande, ¿no? Cuando tienen que pasar horas y horas. No es que en El Salvador no haya tránsito, claro que hay complicaciones, pero la antigua Guatemala, que tantas personas quieren conocerla y a veces es un poco complicado llegar. Y para que las personas también que nos estén viendo tengan una perspectiva clara.
Porque aquí no se trata de señalar si porque tú trabajas en este sector o porque eres empresario, porque tú, Susana, eres asalariada, eres una empleada, trabajadora, colaboradora, independientemente de las etiquetas que se le puedan poner. Al final yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia desde donde se nos dé la oportunidad. Y no podemos juzgar si no estamos en los zapatos de las personas. Y hablaba con este empresario y me decía, Susi, realmente no es fácil. No me estoy quejando, pero cuando yo era empleado como tú, tenía la certeza y la seguridad, contento o no, que tenía un salario. Pero como empresario, hay familias que dependen de mí. Y es un tema difícil cuando no hay certeza jurídica, cuando no tenemos seguridad en las calles. ¿Cuál es tu lectura con respecto a esto? Pues definitivamente, el emprender, el ser empresario, el tener al hombro no solo el de los dueños de la empresa, porque muchas veces no sea mía, sino que uno trabaja también para la empresa, porque la empresa es la que nos mantiene a todos. Pero yo les decía en algún momento, miren, mi trabajo como empresario es también que ustedes tengan trabajo, porque su trabajo depende de que la empresa sea exitosa. Sí, con estabilidad. Con estabilidad y que podamos hacer, pues cumplir nuestros planes, que podamos vender lo que hay que vender, comprar lo que hay que comprar, hacer lo que hay que hacer, pero que a final del mes las metas se lleguen, se logren y que de esta manera pues cada quien pues, haciendo su parte, que son no menos ni más importantes, solo son diferentes cada quien su parte. Entonces se puede lograr los objetivos y con esos objetivos pues entonces ya pues tocará hacer lo que tengan que hacer, ya sea pues, pagar sueldos o cobrar sueldos o lo que toque. Creo que son roles diferentes. Me ha tocado estar en ambos lados en mi vida. Me ha tocado ser trabajador, me ha tocado cobrar cada 15, me ha tocado cobrar cada mes y me ha tocado pagar cada 15 y me ha tocado pagar cada mes. Y la verdad es que sufrí más pagando que cobrando. Sí, es sumamente complicado. Sí, perdona que te lo pregunte, pero yo creo que es importante aterrizar en esos temas, porque hay otros espacios donde se tocan al 100% cifras duras, estadísticas, y podríamos hacerlo, pero aquí me gusta tener esa parte humana. De todos los actores, políticos, no políticos, empresa privada, pública, porque es ahí donde recordamos que somos humanos y que estamos en un mismo país que se llama Guatemala. Aquí no se trata que yo me ponga la camiseta de medio de comunicación o de periodista o de mamá, no, se trata de que nos pongamos la camiseta de trabajar por el bien de nuestro país. Y hablando de trabajar, ¿cómo es el trabajo del CACIF con el gobierno de turno? ¿Cómo se maneja este tema? Pues mira, si tú estás en el gobierno, sector público, pues trabajas ahí en el parte del gobierno, haces cosas del gobierno, pero si no estás ahí y no eres estudiante, trabajas para el sector privado, ya sea que trabajas para una empresa que es pues, privada, o eres dueño de una empresa, o vives dentro del área privada. Yo creo que han entendido otros países que se han desarrollado cómo es que o sos estudiante o trabajas para el gobierno o para el sector privado. Cómo nos llevemos entre los tres, especialmente en la parte de gobierno y el sector privado, es muy importante para que esa velocidad de desarrollo que queramos se dé. Nos podemos pelear, que es lo que te decía, más fácil, pero no necesariamente nos va a llevar a algún lado. O podemos entender que lo que necesitamos es que este país salga adelante con las personas que estén, ya sea en el gobierno o en el sector privado. Tenemos que ver cómo hacemos para empatar nuestros objetivos, para dar a conocer nuestro punto de vista, porque estoy seguro que cada quien tiene puntos de vista distintos, y cómo compartiendo esos puntos de vista y encontrando objetivos en común que mejoren la competitividad del país, que mejoren ese Estado de Derecho que necesitamos, y que haya certeza jurídica para que la gente venga a invertir, que no esté en riesgo tu seguridad, que no esté en riesgo tu propiedad. Entonces la gente va a venir a invertir, y cuando venga a invertir, entonces Guatemala va a ser un país no en vías de desarrollo, sino que ya desarrollado, esperemos. Así lo visualizo yo en su totalidad, y estoy visualizando. Mira aquí, miren, la pausa comercial. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con más aquí en 360. El tiempo se nos está yendo como agua entre las manos, así que voy directo al grano. ¿Qué pasa con el tema de la infraestructura
vial en nuestro país, porque no solamente se trata, yo escuchándote, ¿verdad?, no solo de ampliar la red vial, también de darle el correcto mantenimiento, porque no solo no tenemos obras nuevas y buenas, y aquí se nos están cayendo a pedazos. Hoy estábamos dando la noticia de un problema que hay en una de las calles entre zona 10, me parece que era, ¿no? Zona 10 y zona 14. Muchas gracias a la productora que ahí está siempre al pie del cañón con los viaductos. En fin, esto, los puertos, aeropuertos, y entonces no podemos estar hablando y diciendo del desarrollo del país si no nos vamos a lo básico. ¿Cómo les ha afectado al sector empresarial esta falta, desde mi punto de vista, y esto es personal, no tiene nada que ver con el medio de comunicación al que represento, para mí es falta de voluntad política y además corrupción que todavía anda por ahí pululando? Sí, no, y tenemos 3 años, este va a ser el tercer año que no se le da mantenimiento a las carreteras. Hay más de 17,000 o 14,000 kilómetros asfaltados en el país, 3 años sin mantenimiento. Pues estamos viendo ahorita los resultados de que no se haya dado. Y el mantenimiento en las carreteras, si no se da al tiempo correcto, lo que hace es que cuesta más. Y entonces, y no cuesta el doble ni el triple, sino que cuesta mucho más. Y estamos hablando de tiempo y dinero. Así es. Y tiempo y dinero para el gobierno, para los que pagamos impuestos, porque cuesta más a repararlo, pero además tiempo y dinero para las empresas y para las personas que quieren llegar de un lado a otro. Que en vez de hacer media hora, como hacíamos antes, yo me recuerdo, antes íbamos... ¿Qué tiempos aquellos? Íbamos a cenar a la antigua, aquí íbamos a cenar a la antigua, y uno regresaba. Ahora, ir a la antigua, hay que planificar el viaje, porque son horas de camino. Digo, al menos de Guatemala a la antigua se ha vuelto sumamente complicado, y igual para la costa. Ahorita tenemos puentes que están en mantenimiento, algunos. Otros que han colapsado. Y están en mantenimiento porque o están colapsados o están por colapsar, o algún problema han tenido, y esa falta de mantenimiento, esa falta de visión que tenemos que invertir en el país es lo que nos ha venido afectando. Cuando miramos, por ejemplo, los presupuestos que se generan dentro del gobierno y vemos cuánto de ese monto va a infraestructura, pues realmente lo que dice es lo que decías tú, pues la intención de invertir en infraestructura no se ve palpable, y es lo que necesitamos. Porque muchas veces pues el tema de certeza jurídica es un tema de voluntad, no es un tema de presupuesto, pero la infraestructura sí. Entonces, si quieres arreglar la infraestructura, a ver, ¿dónde está el dinero que dices que vas a invertir en infraestructura? Y cuando miras y te pones a revisar, y la mayoría está en funcionamiento o en pagos de préstamos, y tienes dinero, no solo quieres más, sino que además que tienes un montón guardado que no estás invirtiendo en eso. No hay ejecución. Pues te pones a pensar qué está pasando, por qué es que no se ejecuta. Y entiendo que los proyectos de infraestructura, la mayoría son proyectos de largo plazo, pero hay que empezarlos hoy. Y ese inicio de los proyectos es el que con preocupación vemos que no pasa. Tenemos 3 años de estar exigiendo, como CACIF, como Cámara del Agro también, que se ejecuten los mantenimientos de las carreteras, que inviertan en las carreteras del país. Y sin embargo, pues vemos cómo al día de hoy seguimos esperando esos planes, pero es importante que cambien y que empiecen a invertir hoy, ya, en infraestructura. Mira cuánto dinero se ha perdido hace poco con este tema del paro que hicieron en los puertos. Sí. Estábamos hablando de millones de dólares y pérdidas en Guatemala, porque esto viene a representar una pausa, pero una pausa, sí, claro, entendemos la parte de alzar la voz, de solicitar, pero mientras esto está sucediendo, es como que yo soy médico y voy a hacer una pausa porque necesito pedir A, B, C, D, y mientras el paciente se me está muriendo. ¿Y cómo recupero eso? Es importante también ver el tema de los puertos, de los aeropuertos, pero antes que se me vaya a terminar el tiempo, porque ya estamos en el último segmento, no quiero dejar de tocar algo tan importante que en su momento se decía que era una percepción. Y yo decía, bueno, percepción. Le dices eso a una familia que ha perdido a su familiar, no es una percepción. Me mataron a mi hijo. Esto no es una percepción, es una realidad que estoy viviendo. Y yo tenía la esperanza que me iba a retractar en su momento, iba a decir, bueno, sí, señor ministro, en este caso, se tiene razón, era una percepción, pero al final se ha vuelto una realidad, y es que no lo digo yo, los números. Hoy también estábamos presentando un comparativo del año anterior versus este año de asesinatos, extorsiones, y se ha disparado. Con esto quiero preguntarte, ¿cómo afecta al sector empresarial, a la inversión, a la competitividad en Guatemala? Ese es uno de los principales razones que le afectan.
Hace poco hicimos una encuesta como CACIF desde las empresas. 7 de cada 10 empresas tenían problemas de extorsión. 7 de cada 10. Ese tema de percepción, como dices, cuando uno ve trabajadores, cuando uno ve personas, cuando uno ve choferes, cuando uno ve gente que está caminando en la calle o que va en la moto, que le quitan el celular o que lo matan por el tema de extorsión, familias que se quedan sin un ser querido, eso es gravísimo y eso no debería de haber en el país. Nada, ni uno, ni poco, ni menos, sino nada. Esos son temas que es una deuda que tiene el monopolio de la fuerza, lo tiene el Estado y tiene que ejercerlo para que esa violencia que vemos, esos crímenes que a día y a veces pareciera que cada vez es más, pero con uno que haya, con una persona que esté sufriendo un crimen, que esté sufriendo un asesinato, pues no se vale. Esto tenemos que ver cómo hacemos como Estado, como gobierno, para meterle toda la importancia que necesita el tema de seguridad. Es un tema muchas veces complejo. Pero por un lado hay que comenzar, ¿no? Y eso es lo que preocupa. Parte de la labor que le toca independientemente. Sí, porque solo comunicar y venir y decir si aceptamos, hay un repunte, o sí en los centros penitenciarios se hacen requisas. Mira, se encuentran celulares, etcétera, y un montón de cosas que yo digo, terminamos diciéndolas así, casi que lotería, pero lotería para los reos que deberían de estar privados de libertad y al final tienen todas las comodidades detrás de las rejas para seguir delinquiendo y extorsionando a los guatemaltecos. Entonces hacen requisas, sacan, pero después le vuelven a meter. Es un círculo interminable. Ustedes se han pronunciado, se han sentado con las autoridades pidiéndoles que por favor se tomen cartas en el asunto de una forma seria, no solo decir, bueno, es guerra entre pandillas, ajá, pero ¿qué vamos a hacer? No, hay que cambiar mucho y muchas veces son temas de fondo. El tema de las cárceles, recuerdo que hace unos años era como un país adentro de Guatemala, era una propiedad de los reos y cuando los agarraban y entraban de nuevo a la cárcel estaban como que te estaban regresando a tu casa porque de ahí había salido, ahí vivías, como dices, con comodidades. Hemos visto en los noticieros como con jacuzzi, con microondas. Animales exóticos, PlayStation. Eso no es una cárcel, eso no es un privado. Es una burla para nosotros, para todos en general. Y creo que es importantísimo que el gobierno tome cartas para hacer reformas de fondo. Esto no es solamente de, vamos a hacer otra cárcel, o mire, como dices tú, vamos a ver qué pase esto, sino que es algo que debemos de entrarle como gobierno, pero también como población. Este tema de la seguridad, me decía una persona, me decía, mire, aquí en Guatemala no se va a quitar todavía. Qué triste escuchar ¿por qué? Eso, Le decía ¿no? yo, ¿por qué? Porque fíjese que si asaltan a alguien, las demás están viendo y nadie hace nada. El día que no dejen, el día que hagan algo, el día que empiecen a hacer eso, la población, ese día va a dejar de pasar. Bueno, y que empezaron a organizarse en muchos sectores de la ciudad y que sale también, perdón, el ministro no es nada personal, pero usted también salió diciendo en su momento, y me río sarcásticamente, porque salía diciendo que ya se armaron de valor. No, es que yo como mamá no es que me arme de valor, veo la necesidad de proteger a mis hijos. Y si el gobierno no me está garantizando la seguridad, pues yo veo de cómo organizarme con los vecinos. Pero el gobierno es el que tiene la responsabilidad. Total. Y es el que tendría que hacer esa labor. ¿No? Mira, hablemos de la migración. Sí. Recuerdo que se hablaba de la fuga de conocimiento, de estas personas que han estudiado medicina y tantas otras ciencias. Tenemos gente reconocida que ha tenido que irse del país. La fuga de cerebro se le llamaba. Y también de mano de obra. Pero ahora vemos un panorama totalmente distinto, ¿no? No solo tenemos el asunto de los aranceles, que lo voy a meter ahora de una vez antes que se nos acabe el tiempo, con lo que ha decidido tomar como decisión, que no hay vuelta atrás, según yo recuerdo, pues hasta el momento no hemos sabido no lo vamos a hacer por parte del presidente Donald Trump, de los aranceles, sino que estamos recibiendo a nuestros connacionales, muchos de los cuales ya tenían muchos años de estar allá en los Estados Unidos. ¿Cómo ve este tema el CACIF? Porque son nuestros connacionales que además han inyectado mucho al PIB, al Producto Interno Bruto, y aunque no lo inyectaran, es nuestra gente que hay que recibirla, no son delincuentes. El tema de la oportunidad de empleo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se debería de manejar esto, que es un asunto bastante delicado, humano? Así es, y es lastimoso que personas tengan que dejar a sus familias para irse a otro país a buscar trabajo. Eso es parte de lo que te comentaba al principio.
esa inversión que tiene que venir. Porque a través de la inversión es la única forma como se crean trabajos. Y mientras más inversión van a haber más y mejores trabajos. Y esos trabajos y esa inversión que no ha venido es lo que hace que la gente se vaya. Si nosotros como país entendemos eso, como gobierno empezamos a poner las bases, las condiciones para que la inversión, porque muchos decimos inversión extranjera, pero inversión es inversión, ya sea nacional o extranjera, porque yo como nacional podría decidir invertir aquí o invertir fuera. Entonces, inversión es inversión. Y la inversión tiene que venir al país para generar esos puestos de trabajo y que las personas que están en Guatemala encuentren esos puestos de trabajo, encuentren trabajos que les remuneren y que estén contentos, que miren que hayan oportunidades para crecer y desarrollarse y que gente, yo te diría que la idea es que al revés de que la gente se vaya, debería de venir gente al país a buscar buenos trabajos, a buscar nuevas oportunidades y eso es lo que a eso es lo que le tenemos que apuntar, a que la inversión venga, que se generen puestos de trabajo y que las oportunidades que van a buscar a otros países las tengamos aquí mismo para que las familias pues, no se tengan que separar y vivamos todos juntos. Hay otro tema también de coyuntura nacional y que preocupa, a mí me preocupa como periodista y como ciudadana, que se nos haya mencionado en un informe de Estados Unidos como puente del narcotráfico. No es que me impresione, porque hay muchas cosas que son secretos a voces, pero eso es un tema delicado a nivel de relaciones internacionales, diplomáticas. ¿Cuál es la postura del CACIF y cuál es la lectura con respecto a esto del narcotráfico? Y de paso voy a meter, ya me hicieron así, 5 minutos, con el Tren Maya. Pues mira, el narcotráfico es un problema que afecta no solo a Guatemala, sino a toda la región y al mundo. Estados Unidos, pues el presidente Trump pues, dijo que los carteles son terroristas y ha estado entrándole muy seriamente. Es un tema de fondo y es un tema que pasa fronteras. Eso no solo afecta a Guatemala y a Centroamérica, sino que afecta al continente, inclusive está afectando a la economía más grande del mundo, como lo que es Estados Unidos. Y como país, a pesar de que hemos tenido esfuerzos, mucho del narcotráfico que pasa por acá es, como dices tú, se sabe o se escucha o se entiende que pasa, pero el que tiene que hacer algo al respecto no lo hace. No sé si puede, no sé si no sabe cómo, pero es un tema que sí le afecta a la empresarialidad, le afecta a la inversión, que como dices tú, si voy a ir a un lugar donde no sé las reglas, o si voy a ir a un lugar donde hay narcotráfico, digo, mejor me voy a un lugar donde no haya. Entonces esa inversión que es miedosa, es temerosa. Si mira algo que no le gusta, pues no viene. Entonces cuando ves un área, mire, ahí hay narcotráfico, vaya a poner usted una tienda ahí, no. ¿Quién? Vaya a poner una fábrica ahí, no. Entonces, ¿cómo le afecta? Le afecta de esa manera. El Tren Maya, que mencionaste, pues es un proyecto que en algún momento mencionó el presidente en campaña. Me recuerdo que no sé si es el primero que lo menciona, si ya lo había mencionado otros presidentes antes. Yo de información de cómo va a funcionar México, eso lo he escuchado a través de las redes. Se reunieron ahora recientemente aquí la presidenta Sheinbaum y pues no sé si es un tema que vamos a ver en estos próximos años o no. Tiene muchos cuestionamientos del lado de México. Guatemala no tenemos ni siquiera tren, así que sí lo veo algo cuesta arriba. Sin embargo, si pudiéramos tener infraestructura de trenes, sería fantástico. No sé si el Maya o no el Maya, pero si tuviéramos trenes que van de puertos a puertos o a fronteras o a ciudades, que estos camiones que vemos en las carreteras pudieran una parte importante de la carga transportarse por medio de trenes y conectarse con trenes de otros países, eso sería fantástico para el país. Creo que la parte de esa infraestructura que uno menciona, dice carreteras, puertos y aeropuertos. Sí, es que eso es lo que yo pienso. Exacto. Sí, es como que yo te diga en este momento que voy a empezar a construir el 5º, 6º nivel, apenas estoy alquilando, no tengo ni casa propia, ¿cómo voy a poner? A ver, claro, uno puede ser positivo y todo, pero y ya para cerrar, los aranceles, ¿cómo se está manejando eso? ¿O simplemente se ha quedado como un tema que preocupa, pero que no ocupa con acciones concretas? No.
El tema de los aranceles, pues Estados Unidos, como tú bien mencionaste, decidió ponerle aranceles a varios. A todos los países del mundo, 10% para Gracias arriba. a Dios no tenemos el porcentaje que tiene ¿quién? La India, ¿qué China, más? China, Brasil. Brasil. Y cabalmente, tenemos, decían en varias reuniones que hemos participado, dicen, mire, el 10 es el nuevo 0. Porque antes teníamos 0, teníamos tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá y México. Estados Unidos decidió que no, 10% algunos, y Guatemala dentro de ellos, y que ese es el nuevo 0. Pero México sí tiene 0 en muchos de sus productos, y muchos de los productos de México compiten directamente con los de Guatemala. Entonces nos vemos afectados en ese sentido de que le están dando ventaja a un país vecino, más cercano y con mejor infraestructura. Pero Guatemala es un país sumamente importante para la región. Es el único país, si hablamos de Estados Unidos, que no tiene relación con China. Es que apoya a Israel y que no tiene infraestructura china dentro del país. Es la economía más grande de la región y compartimos muchos de los valores occidentales, que creo que es lo que la población quiere y se identifica con, y Estados Unidos pues ha estado colaborando, y creo que es importante que continuemos colaborando para que la economía del país crezca. El tema de los aranceles, pues ellos como han tenido que platicarlos con todos los países con los que vieron, a cada país le decían, mira, platico contigo, pero no puedes hablar de lo que estamos hablando, porque entonces ¿a qué lo vas a ver? Como escuelita. Sí, y entonces pues, dentro de ese listado estamos nosotros. Sí. Y esas pláticas pues sí se han estado dando, aún no se han concluido, y por eso es que todavía no sabemos qué está pasando ni en qué vamos. Tengo entendido de que por la posición estratégica del país y por la relación de economía que tenemos, 5.000 millones de dólares a favor de Estados Unidos en nuestra balanza comercial, pues que Estados Unidos debería de considerar a Guatemala como un aliado importante de la región. Charles, qué interesante conversar contigo, poder entender muchos aspectos que de repente se dejan en el tintero porque estamos en el día a día, ¿no? Con la urgencia, pero creo que es beneficioso también poder llevar este tipo de análisis a la ciudadanía. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Espero tenerte muy pronto aquí en 360. Y a usted, no muy pronto. Tenemos una cita el próximo lunes y claro, mañana muy temprano aquí en TV Azteca Guate a las 5:45 para el noticiero Hechos AM.